tal? Buenas noches, bienvenidos. Queremos agradecerle de parte del Departamento de Literatura del Museo su presencia. Acá, como ustedes saben, hoy presentamos la primera publicación del área de literatura. Si bien el museo tiene una larga trayectoria de publicaciones, de catálogos y una colección de cine muy interesante, esta es la primera publicación que hace el Departamento de Literatura. Contamos con el apoyo del programa, el Comité de Programas Públicos, que es un comité que se armó este año, dirigido por Elena Nofal, y que nos hizo posible hacer esta publicación. Este libro, Me lo llevaré a la sepultura, es un libro que nació en el marco de la exhibición Memorias Imborrables, una exhibición de la colección Video Brasil que vino desde Río de Janeiro, que exploraba la relación entre el arte y la memoria histórica con obras de video de artistas de muchísimos países. Nosotros el año pasado, desde el área de literatura, tomamos el riesgo de convocar a 30 autores, 30 escritores de 19 países a proponerles que nos enviaran un recuerdo de un acontecimiento histórico del que hubieran sido protagonistas. Los resultados fueron absolutamente maravillosos, superaron ampliamente, por supuesto, la idea y el concepto que nosotros le habíamos propuesto. La primera edición se hizo digital, está todavía colgada en la web del museo, fueron 3 tomos, 3 volúmenes que recopilaban, bilingües, que recopilaban estos recuerdos de autores, recuerdos que iban de una línea a una página y que recorrían de forma bastante azarosa muchos países y la historia de países de todo este siglo XX, digamos. Uno de ellos, todos ellos están hoy presentes, el Conde Lizardi de Uruguay y Leandro Ábala Bolacha, argentino, uno de los representantes argentinos de la colección. Bueno, el libro ya se imprimió, está disponible acá en la tienda de Balba, y hoy nos dimos el enorme gusto, que no es tan frecuente, de convocar a 7 artistas. Ellos son actores, son directores de teatro, muchos escriben también sus obras, a que eligieran e interpretaran 7 de estos recuerdos de estos escritores, que bueno, supongo que no los conocen, ¿no? Interpretaran esas experiencias. Los intérpretes, artistas invitados hoy son Elisa Carricajo, Ariel Farache, Inés de Oliveira César, Santiago Gobernori, Virginia Piura, Agustina Muñoz y Alejandro Boyansky. Queremos agradecerles su presencia y, por supuesto, agradecer a los 30 autores que participaron en esta colección. Y desde ya los invitamos luego a ver el libro y que nos den su opinión. Muchas gracias. Hola, buenas noches. Antes que nada queríamos decirle que quien quiera pueda escuchar las lecturas con los ojos cerrados. Yo voy a leer un cuento de Giovanna Rivero. Giovanna nació en Santa Cruz, Bolivia, en el año 72 y hace ya varios años que está radicada en Estados Unidos. La carta astral de Giovanna afirma que ella es una persona con muchas dificultades de adaptarse a nuevos entornos, a cualquier ambiente nuevo. Es por eso que ella convive con esta sensación de que cada vez que está por integrarse a un lugar, debe irse. Y un poco esto la define. Otra particularidad que me llamó la atención leyendo sobre ella es que escribe con la televisión prendida. Escribe sus novelas y sus cuentos con la televisión encendida, a veces con volumen alto, a veces sin volumen.
y ella define esta situación como una angustia mediática. El cuento se llama 2005, primer acontecimiento. Esa noche el cielo estaba limpio, tan limpio que si uno se hubiese puesto a buscar pretextos místicos, habría encontrado en ese paisaje estelar infinitas señales de eso que estaba sucediendo y que se prefiguraba como un nuevo advenimiento. Era la noche del 18 de diciembre de 2005 y en la casa de mis padres todavía nos recuperábamos de la derrota que papá había sufrido, que todos habíamos sufrido un año antes durante las elecciones municipales de nuestro pueblo, en las que papá se había presentado como un candidato independiente. Estoy segura de que hubiera sido un gran alcalde, pero la historia tiene sus propios flujos y sus propios karmas. En ese momento, el de la derrota, no supimos ver la señal mística o histórica o provinciana. Las formas de la esperanza política habían mutado, emergían desde profundidades ancestrales y exigían una materialización distinta, casi futurista. Me acuerdo que no habíamos armado el arbolito navideño porque no se nos antojaba celebrar nada. Sin embargo, recuerdo que pensé que estar juntos ahí, en la intemperie del patio, bajo ese cielo tan premonitorio, esperando los resultados finales de la votación democrática que la tele iba anunciando en fragmentos cada vez más atónitos, era suficiente. La felicidad se trataba de esa vieja y sentimental fórmula, juntos en las buenas y en las malas. Yo acababa de divorciarme y volví a ser una hija. Mamá trajo limonada cuando la tele anunciaba que Evo Morales había ganado la presidencia con el 54% de la votación. Recuerdo que los hielos de la jarra tintinearon contra el aluminio. No sé si papá se alegró, no habíamos votado por ese movimiento que avanzaba como una mutación incontenible. En todo caso dijo, él hay, a ver si así aprenden. Miré a mis hijos chiquitos todavía y supe que no eran ellos los que tenían que aprender. La historia enseña al revés. En alguna calle lejana reventaron cohetes y quizás fue eso, o el estar tan intensamente vivos mientras las cosas cambiaban, lo que nos puso contentos. Recuerdo que enfocaron al Evo de perfil y a mí se me ocurrió que mamá podría vender en su boutique camisetas negras con el rostro indígena en colores alucinantes, tipo la sábana de la Verónica. Repudié mi fantasía pop y volví a prestar atención a la charla de papá que despertaba de un largo dolor. Qué curioso que te vayas a ir cuando esto se pone de lo más interesante, dijo, apretándome la mano. Y yo, a pesar de esa felicidad incomprensible, me acuerdo que sentí miedo de morir, de que él muriera, aunque irónicamente también pensé que podría morirme allí mismo y que todo estaría bien. Qué lindo. Bueno, yo voy a leer una breve memoria de Elena Kolokova, una escritora rusa que nació en 1955, se crió en Petersburgo, como si eso fuera poco, ¿no? Pobre mujer. Bueno, ella se enamoró del idioma inglés de chica. A partir de los 10 años se dedicó a estudiar el inglés ahí en Petersburgo, y conoció ya de adolescente a un americano que estaba en Rusia, se enamoraron, no sé si se enamoró de él o del idioma, una mezcla. Y bueno, a pesar del escándalo familiar, etcétera, se fue para los Estados Unidos y se instaló en los Estados Unidos. Su madre dice que ella es terca como una cabra
Y ella dice que su hija es terca como una cabra, por lo cual yo creo que se trata de una especie de matriarcado donde todas las mujeres son tercas como una cabra y todas bellísimas y exquisitas. Lo que más me gusta de Elena es que sus fuertes son las memorias. Escribió 2 libros de memorias muy lindos los dos. Uno se llama A Mountain of Crumbs, ella escribe en inglés, ¿no? Y el otro se llama Russian Tattoo. Y bueno, voy a leer esta memoria de Elena. La decisión. Nuestra maestra de 3er grado es alta y huesuda y lleva puesto un cardigan marrón que le cuelga de los hombros rígidos como una percha. Enseña matemática e historia soviética, pero hoy está obsesionada con América. A través de una película granulada donde aparecen nubes en forma de hongos, nos enteramos de que del otro lado del océano hay misiles nucleares apuntando a nuestra escuela número 241 en Leningrado. Esgrimiendo hojas mimeografiadas con fotos de máscaras de gas y trajes espaciales que dejan mudos a los 40 alumnos, incluyendo a los revoltosos del fondo, nos dice entre dientes: es inminente, y da por concluida la clase decretando: el único lugar donde pueden refugiarse es bajo tierra. Corro a mi casa y gritándole anuncio a mi madre que hay una bomba nuclear americana dirigiéndose a mi escuela que queda a solo 2 cuadras de mi casa. ¿Dónde podemos ocultarnos?, le pregunto mientras cuento los segundos hasta la explosión. En el sótano, dice mi madre, como si no supiera que el sótano es donde vive Grishka, el que junta a paladas la basura que tira cada departamento por los incineradores. Tiene aspecto de ñomo y asusta con esos dedos retorcidos y la nariz colorada en forma de papa gastada y los pelos negros que crecen en sus mejillas. En algunas ocasiones sube las escaleras de cemento para fumar un cigarrillo armado, siempre agazapado y de espaldas al sol. El olor a basura queda impregnado mucho tiempo después de que se ha ido. Sé que duerme en el sótano, en ese mar subterráneo de basura en descomposición, en algún recoveco libre de cáscaras de papa y espinas de pescado. La alarma nuclear puede sonar en cualquier momento, así que debo pensar con rapidez: los residuos en descomposición o la bomba americana. Prefiero la muerte antes que entrar voluntariamente a la cueva mugrienta de Grishka entre los desechos del sótano. Así que rodeo la cintura de mi madre con los brazos y hundiendo mi cara en su vestido estampado con manzanas rojas, aguardo la aniquilación. Hola, ¿qué tal? Voy a leer un texto de Daniela Tarazona. Daniela nació en Ciudad de México en 1975, es narradora y ensayista. Publicó el libro de ensayos Clarice Lispector y las novelas El animal sobre la piedra y El beso de la liebre. Y voy a leer un fragmento cortito de una entrevista que le hicieron que tiene un poco que ver con el texto que elegí. Daniela dice: no me interesa contar nada de manera lineal, porque no creo que la vida se experimente así. Enfrentamos un suceso y recordamos otro semejante, o lo relacionamos con otro hecho perdido en nuestro tiempo vital. No me interesan las ideas absolutas y tengo pocas certezas. El encadenamiento de los hechos sucede en desorden, aunque eso no quiere decir que su devenir sea ilógico.
Me refiero a la inmensa cantidad de asuntos que desconocemos de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. Me detengo en lo que no se entiende a golpe de vista. Los enigmas están por todas partes. La civilización contemporánea pretende hacernos creer, bajo el dinamismo de su información e imágenes, que la mayor parte de las preguntas sobre el mundo y la vida del hombre han sido respondidas. Yo creo que sabemos muy poco y muchas veces ignoramos nuestra propia composición interior. El texto se llama Los dioses deben estar locos. Yo me acuerdo que íbamos por una carretera de California y vi miniaturas de botellas de Coca-Cola vacías tiradas al margen. Eran del tamaño del pulgar de un adulto. Tenía 8 años y estaba sumamente asombrada. Mi padre me dijo que las botellas eran comunes y se veían así por un efecto del parabrisas curvado hacia los extremos, contrario al producido por una lupa. Creo que condujo un tramo en reversa y entonces nos detuvimos a verlas. Bajé de la camioneta para darme cuenta de que era cierto lo dicho por él. La existencia de botellas diminutas permitía un mundo de pequeños habitantes. Que se desvaneciera esa posibilidad me entristeció, pero sobre todo fue doloroso aceptar que la realidad anulaba mi visión accidentada. Buenas noches. Yo voy a leer un texto de Sergio Santana. Es un escritor brasileño. Nació en Río en 1941. Qué raro que es, yo me escucho acá y después viene como una ola. Bien, les decía, Sergio nació en Río en 1941, hace análisis freudiano desde hace 30 años, nunca tuvo auto. Es considerado uno de los más importantes escritores vivos de Brasil y hace un mes, todos estos datos los saqué de allí, dio una entrevista para O Globo en ocasión del lanzamiento de su último libro de cuentos, donde dijo ser agnóstico y estar enamorado de la nada. Como se ve en esta foto de hace algunas décadas, fuma o fumaba. Tiene 75 años y vive en Río de Janeiro actualmente. Su texto se titula Un tiro en el corazón. Aunque vivían en Río de Janeiro, en 1954 mis padres me mantenían interno en el Colegio San José de los Hermanos Maristas en el barrio de Tijuca, en la misma ciudad. Brasil vivía una crisis sin precedentes después de que mataron a un mayor de la Fuerza Aérea en un atentado contra el político Carlos Lacerda, el mayor enemigo del presidente Getúlio Vargas. Las investigaciones, coordinadas por la Fuerza Aérea, llegaron a Gregorio Fortunato, guardaespaldas de Getúlio. La oposición conspiraba para derrocar al presidente y corría por la ciudad la noticia de que Getúlio sería llevado a declarar a una base militar. Suprema humillación. En la madrugada del 24 de agosto, luego de una reunión con sus principales colaboradores en la que Getúlio tuvo que oír más que hablar, se retiró a su dormitorio. Allí redactó una carta testamento y enseguida se escuchó un tiro que sonó en todo el palacio de Catechi. Corrieron a su cuarto y allí estaba Getúlio, muerto, con un revólver junto al corazón. En toda la ciudad se oían rumores de que habría un enfrentamiento entre los partidarios de Vargas y sus enemigos, todos militares. En el colegio marista había mucha excitación, pues los hermanos no pudieron esconderle a los alumnos por mucho tiempo el suicidio del presidente.
Tampoco querían estar con los alumnos en el caso de una revuelta sangrienta. Entonces nos ordenaron llamar a nuestros padres para que nos vinieran a buscar y nos llevasen a casa. El único teléfono estaba en la portería del colegio. Cuando me llegó el turno, a media mañana del día 24, simplemente fingí que llamaba y le dije al portero que mis padres me habían autorizado a salir por mi cuenta. Él se lo creyó. Crucé las puertas del internado, bajé las largas escalinatas y le dije al encargado del portón de hierro que da a la calle que me habían autorizado a salir solo. Él también se lo creyó. Salí a la calle y tomé un ómnibus a Botafogo, el barrio en que yo vivía, bien lejos de Tijuca. Durante todo el trayecto vi tanques en la calle y soldados atrincherados. No sentí nada de miedo, pero sí una gran excitación, euforia en realidad, por estar presenciando esos acontecimientos. Pero ni un tiro fue disparado. Al llegar a casa, mis padres me retaron en grande, pero no escondí mi alegría, sabiendo que tendríamos algunos días de vacaciones hasta que se calmaran las cosas. Mi madre era lacerdista y fanáticamente anti-getulista. Mi padre se mantenía en una actitud de cautela. Y yo no era nada, apenas un muchachito que acababa de vivir una aventura. Hola, buenas tardes. Yo voy a leer a Seis Naughton. Es un escritor que nació en 1933 en La Haya, en Holanda. Seis Naughton nunca terminó el secundario. En un momento, cuando sus padres se separaron, a su mamá, que nunca había sentido ningún tipo de fulgor religioso, se enamoró perdidamente de un católico muy estricto y decidió que lo mejor para él era mandarlo a un internado franciscano. Así que hizo la primaria entre franciscanos, el secundario lo mandaron a otro monasterio agustiniano, pero Seis a los 15 años decidió dejar todo y se fue a trabajar en un banco. Duró muy poco ahí y empezó a trabajar en una compañía naviera y que le hizo recorrer el mundo en uno de esos barcos. Escribió su primer libro y hasta los 40 años no tuvo domicilio fijo. Liberación. El problema es que después de muchos años los documentales y los recuerdos verdaderos se vuelven muy difíciles de separar. ¿Qué es lo que vi con mis propios ojos? Aquel primer día de la guerra en 1940. La entrada triunfal del ejército alemán en La Haya. Tengo 6 años. ¿Qué recuerdo exactamente de los años posteriores, del periodo de la ocupación? Un ladrón asesinado a tiros con un cartel sobre su cuerpo que dice «Soy un ladrón», ¿o es eso la imagen de un documental? En La Haya se vivió en 1944 el invierno del hambre. Mis padres estaban separados. A mí me llevaron a la casa de mi madre, que vivía en la provincia donde había más alimentos. ¿Qué imágenes he retenido? Un paracaidista inglés o tal vez americano colgado de un árbol. Y aquellos alemanes en retirada, con el miedo y la derrota escritos en sus rostros. Y el sonido inolvidable de los bombarderos de camino a Hamburgo, Berlín y Dresde. Y las voces radiofónicas. Palabras. Stalingrado. La voz chillona de Goebbels diciendo «¿Quieren la guerra total?». Cosas que los adultos decían y no decían. Y de repente todo había pasado. El recuerdo que acompaña todo aquello es un olor. El olor a gasolina, también inolvidable. El color militar de una moto. Un soldado canadiense que me levanta y me sienta en la moto. Me permite sostener el volante enorme con mis flacos brazos de muchacho. Conduce a toda velocidad por el pueblo donde vivíamos. El rugido del motor, el intenso olor a gasolina que había regresado de pronto.
Más adelante, y esto quizás sean otra vez los documentales, la euforia de las mujeres y de las muchachas cuando llegaron los canadienses. Lo vi y no lo vi. Posteriormente, durante las celebraciones del Día de la Liberación, vuelvo a ver a esos canadienses, ahora ya ancianos, luciendo hileras de condecoraciones y extrañas gorras de coronel, algunos ya en silla de ruedas. Existen unos versos famosos del poeta holandés Leo Froman, que rezan: cuéntame esta noche las historias de cómo pasó la guerra, y repítelas 100 veces, que cada vez lloraré de pena. ¿Lloré yo entonces? No. Lloré después de la liberación, cuando vi la ruina en la que se había convertido la casa de mi padre en el devastado barrio de Bezuidenhout. Tampoco. Encima de los escombros encontré el tapón de un hervidor de agua con silbato. Sigo viendo este objeto frente a mí, todavía hoy. No existe una tumba de mi padre. Debe haber existido una, compartida con la de muchos otros. Pero la tumba carece de nombre, no está en ningún lugar. Nunca he podido saber quién fue mi padre en realidad. El bombardeo de La Haya fue un error que el gobierno británico jamás ha reconocido. Murió muchísima gente, se produjeron enormes daños materiales y nunca se pagó por ello ninguna indemnización. Quizás los Países Bajos nunca se atrevieron a tocar el tema con un aliado. La guerra había pasado. Hola. Voy a leer un texto de Mario Bellatin, a quien seguramente algunos conozcan. Para los que no conocen, Mario Bellatin nació en Ciudad de México en 1960 sin el brazo derecho. Hijo de padres peruanos, se mudó a Lima a los 4 años y a excepción de un tiempo que pasó estudiando guión de cine en Cuba, vivió en Perú hasta 1995, año en que se volvió a mudar al DF. Sus libros están plagados de crónicas, biografías, documentos científicos, probablemente apócrifos, sin ningún tipo de referencia biográfica. Es aficionado a los perros y posee una colección de brazos artificiales, entre los que se destacan varios diseños y tamaños de ganchos, pinzas, penes y otras formas difíciles de detectar. Y escribió esta pequeña aventura. El pago por ser. Como nunca antes había hecho una película, el día que tuve la oportunidad de dirigir un largometraje, quise llevar las cosas al límite. El film trataba de algo relacionado con las muertas de Juárez, y mientras filmábamos advertimos que del otro lado del muro fronterizo los guardias norteamericanos eran los únicos testigos de las atrocidades sin hacer nada para impedirlas. Queriendo saber cuál era su grado de operación, le sugerí al camarógrafo saltar el muro y entrar corriendo en tierra extranjera a ver qué sucedía. Yo había detectado como a 1 kilómetro de distancia una camioneta de la Guardia Fronteriza. Tendríamos tiempo de volver a saltar el muro en caso de que reaccionaran. Hacia el otro lado todo era desierto. Hicimos lo planificado. Se supone que filmando nuestra osadía y mientras corríamos, oímos unos disparos y al resto del grupo que se había quedado en el lado mexicano gritando que volviéramos. De la nada había aparecido otra Border Patrol, que no solo nos disparaba, sino que ya estaba casi encima de nosotros. Ignoro cómo pudimos saltar el muro nuevamente y ver atrás cómo las camionetas se juntaban segundos después en el lugar donde habíamos estado. Recuerdo que comenzamos desde el lado mexicano a hacer señas obscenas a los vidrios polarizados de los vehículos. Cuando intentamos ver las tomas, advertimos que, producto del terror, nada había sido filmado. Luego me enteré de las torturas a las que someten a quienes son atrapados realizando una acción semejante, aparte de ser colocado en una nómina de terrorista internacional. ¿Qué había estado buscando con una ocurrencia semejante? Encontrar quizá, por medio del peligro, legitimar un arte que no me correspondía.
un pago que vemos con frecuencia, son capaces de llevar a cabo quienes no pertenecen. Ya no solo aceptar las humillaciones a las que estamos acostumbrados a ser testigos, sino incluso dar el futuro o la vida con tal de hacer pasar lo falso por verdadero. Hasta el día de hoy, cada vez que cruzo migraciones por algún aeropuerto norteamericano, siento el temor de ver aparecer en la pantalla del supervisor del video de las muecas absurdas y grotescas hechas a una camioneta blindada. Acto seguido, me imagino metido en una mazmorra pagando la culpa de querer ser lo que no soy. Hola. Bueno, yo voy a leer un texto de Lina Meluane. Lina es chilena, nació en Santiago de Chile en 1970. Es diabética desde que nació y dedicó parte de su obra a reflexionar sobre la relación de la literatura y la enfermedad. 3 de sus trabajos parten, según ella, de la siguiente pregunta: ¿qué hacer ante el discurso imperante de la salud a cualquier precio? También es nieta de palestinos emigrados a Chile. Ella llegó a Nueva York en vísperas del 11 de septiembre del 2001 y a partir de la caída de las Torres Gemelas empieza a registrar en ella misma la agresión velada y no tan velada hacia los árabes. Y a partir de esa experiencia empieza a tomar conciencia de sus orígenes. Dice Lina sobre esto: eso me asustó muchísimo y adquirí conciencia de ello. A partir de ahí sabía que yo era palestina, inmigrante, afuerina y podía ser sospechosa. Entendí mi lugar en ese lugar. Tiene una novela llamada Volverse Palestina y a partir de ahí investiga esa relación. Vive entre Nueva York y Santiago de Chile. Este texto se llama Mañanas. Recuerdo haberme metido a la cama de mi madre un sábado o tal vez un domingo. Recuerdo las sábanas floreadas bajo gruesas frazadas hechas para durar. Recuerdo que mi madre llevaba su mañanita de lana, esa maraña de agujeros por donde se colaba el frío que humedecía la casa. La estufa a parafina se prendía solo un par de horas por las noches, pero nadie se quejaba. En esas madrugadas glaciales apuntábamos las palabras de aire caliente que surgían, vaporosas, de nuestros pulmones. Estábamos hechos para esos fríos feroces. A mi madre le bastaba su mañanita tejida sobre esos brazos flacos que levantaba para leer un diario enorme y lleno de mentiras, de omisiones. Debía ser 1977 o 1978. El mes es otra omisión en mi memoria de entonces. Recuerdo el brillo de la bandeja de lata, las 2 tazas ya vaciadas de té con leche, migas de pan sobre un plato. Recuerdo que mi padre entró a la pieza vestido entero de verde militar, calzado con gruesos bototos negros talla 45, que ahora me pregunto dónde podían haber encontrado para él, en ese Chile de hombres famélicos. Recuerdo haber preguntado por qué llevaba ese uniforme, pero no de dónde lo había sacado. Recuerdo que la respuesta seca de mi madre, escudada tras el diario, fue que tenía entrenamiento. Mi madre se tragó la palabra que faltaba, pero yo había comprendido. Si estallaba la guerra, lo mandarían al frente, a hacer el servicio militar que mi padre nunca había hecho. Mi padre había estudiado medicina en Bez. Mi padre trabajaba ahora en 1 o 2 hospitales. Hacía turnos 2 o 3 noches a la semana. Atendía media consulta privada
y casi no nos hablaba porque ese esfuerzo adicional le resultaba excesivo. Mi padre ahora se estaba preparando para atender heridos en la contienda. La guerra tan cerca. Recuerdo haber imaginado que el frente estaba apenas a 2 horas de distancia, en la cima de la cordillera nevada que compartíamos con Argentina. No sé por qué creí durante años que en las altas cumbres ardía la posibilidad de ese litigio, no en los islotes del sur. Quizás en el mapa mental de mis 7 u 8 años, cimas e islas eran una misma cosa llamada guerra, llamada muerte. Sé que mi padre volvió a vestirse de verde a lo largo de los meses y que yo no volví a preguntar por ese enfrentamiento de dictadores que no llegó a estallar, pero que quedó para siempre incrustado en mi cabeza.